justo para el segmento de dermatología. Aquí vamos a hablar como que unas pinceladas así en generalidades de lo que es el tema. Y de ahí en medicina 3, ahí sí van a enfocarse netamente a lo que es el melanoma, el no melanoma, los diferentes tipos, y en sí todo lo que tiene que ver con el cáncer de piel, ¿no? Entonces, con esto ya deben estar listos cuando lleguen a medicina 3 con la base bien cementada para que ustedes la rompan ahí participando con sus doctores. Entonces, chicos, vamos a resolver el pasito de la semana pasada, que fue el primer tema, que era básicamente cáncer, estilo de vida y cómo prevenirlo. Y la primera pregunta dice así: si nadie me responde, no hay problema, igual por chat o como ustedes quieran responderme, si no ya igual yo respondo las preguntas sola. Entonces dice, respecto al cáncer, es correcto. Es el crecimiento y diseminación controlados de algunas células, dice controlados. Voy a ir resaltando lo más importante ya. Como que por así decirlo, las trampitas. Luego dice, la reproducción celular se encuentra diseminada con un aumento de la muerte celular programada, aumento. Y luego la C, el tumor tiene la capacidad de invadir el tejido circundante y no de diseminarse. Y la D dice, puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo. ¿Cuál marcaron, chicos, ustedes? O sea, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿No? Ahora ya habiendo tenido su clase el miércoles y todo nice. La letra A. La letra A. ¿Por qué crees que es la letra A? Disculpa, la letra D. Ya, perfecto. Entonces, chicos, ¿alguien me dice por qué sería la D? ¿Alguien se quiere animar a participar? Creo que era porque había metastasis, creo que era así. Sí, en sí, ¿por qué? Perfecto, Jacqueline, perfecto, amo. Exactamente, como dice Gabriel y como dice Jacqueline, básicamente cualquier célula puede producir una mutación en su ADN. Entonces, tenemos nuestro cuerpo lleno de células, entonces en cualquier parte de nuestro cuerpo puede aparecer el cáncer. Y para ir como que descartando las otras preguntas, ¿por qué no sería la A? Porque dice controlados. Y no se olviden que en el cáncer no va a estar controlado, simplemente va a ser un crecimiento y diseminación no controlados de las células, ¿no? Con una mutación en su ADN que van a ir mutando hasta que llega a ser un tumor gigantesco, ¿no? Luego dice, la reproducción celular se encuentra diseminada con un aumento de la muerte celular programada. ¿Y alguien se acuerda solo en qué células había este mecanismo de acción que se llamaba la apoptosis? ¿Se acuerdan? ¿En qué células había este mecanismo y en qué células no había? Ya, no se preocupen. La apoptosis estaba inhibida en las células cancerosas y obviamente sí estaba activa en lo que son las células normales, ¿no? En las células buenas, por así decirlo. Entonces acá dice aumento de la apoptosis. Entonces es todo lo contrario, va a haber una inhibición, una disminución de la apoptosis en lo que es el cáncer. Luego dice, el tumor tiene la capacidad de invadir el tejido circundante y no de diseminarse. Eso es todo lo opuesto. El tumor siempre va a tender a diseminarse, porque básicamente va a empezar el tumor ahí y cuando ya se vuelve grandazo, empieza a crecer, el tumor no va a querer solo quedarse ahí, va a ser bien egoísta y va a querer irse a otras partes. Entonces, siempre va a tener esa capacidad de metástasis, de irse a otros lugares. Entonces, aquí sería, y de sí diseminarse. Entonces, por eso la respuesta es la D. Siempre tengan ojito en lo que son las alternativas. ¿Por qué? Porque esta fue una pregunta del parcial del ciclo pasado. Ahora, abro paréntesis. Todas las preguntas que yo les voy a poner en los pre y en post-test son banquito, entonces aprovechenlas, porque han venido y a veces se repiten. O bueno, como ustedes saben que la universidad no repite nada, guiando ojo, entonces igual aprovechenlo, chicos, porque hay preguntas, la mayoría, que sí son de banco, ¿ok? Y aquí, la segunda, dice, son recomendaciones para una vida saludable. Y chicos, no lo voy a leer, pero ustedes, ¿cuál creen que es? ¿Podría ser la B? La B. Perfecto, exactamente. Realizar 30 minutos de ejercicio al día es una recomendación para un estilo de vida saludable. No se olviden de eso. Luego, la demás, igual que la otra, tienen trampitas, como es el caso de esta de acá.
incluir alimentos encurtidos y carnes ahumadas. Ya les dije que eso era dañino y podía ser un factor de riesgo para el cáncer de estómago o cáncer gástrico, sobre todo en las personas de la selva. Y me incluye a mí porque yo como eso. Entonces en un futuro puedo tener cáncer de estómago. Ay, perdón, ya. Y luego la A dice disminuir el consumo de fibras, es aumentar, no es disminuir, es aumentar el consumo de fibras para que así haya un tránsito intestinal y que todas nuestras heces salgan cuando deben salir y no haya bolitas de conejo. Luego, aumentar la ingesta de grasas. No, es disminuir la ingesta de grasas. ¿Por qué? Porque la grasa me va a conllevar a la obesidad y la obesidad, como ustedes ya saben, es un factor de riesgo para diferentes cánceres. ¿Ok, chicos? Entonces, esta es la tercera. Mujer joven de 34 años acude a consulta por mastalgia clínica, cara clínica, perdón. Se ha realizado autoexamen notando aumento de la sensibilidad mamaria bilateral y secreción amarillenta del pezón izquierdo. Considerando la edad, que tiene 34 años, es una mujer joven, ¿qué estudio recomendaría? Exactamente. Exactamente, Gabriel, perfecto. Una ecografía de mama. Es una mujer joven, no tiene más de 40 años, entonces su mama tiene abundante tejido glandular y menos grasita. Y por lo tanto, exactamente, Gabriel, qué crack. Y por lo tanto, si realizamos lo que es una mamografía, se va a ver una cosa blanca. Y no se va a ver nada, si es que hay algo raro, si es que hay algo que no debería estar ahí. Entonces, ecografía a partir de los menores de 40 años y mamografía a partir de las mujeres mayores de 40 años. Básicamente es eso. El límite de edad es 40. ¿Ok? No se olviden de eso. Si hubiera dicho ya hay 50, 54, ahí sí ya una mamografía. No se olviden de eso. ¿Ok? Mayores de 40, mamografía. Y menores de 40, una eco. ¿Ok? No se olviden de eso, porque de acá se los juro que les va a venir una pregunta así en su examen. Entonces, ojito con esto de acá. Ahora, la siguiente, que es la última, creo, si no me equivoco. No, penúltima. Dice, mujer de 22 años con antecedentes de múltiples ITS, actualmente cursando su tercer embarazo, refiere inicio de vida sexual a los 13 años y primer hijo a los 15 años. Y además tiene múltiples parejas sexuales. ¿Qué factor de riesgo para cáncer de cervix tiene la paciente? Promiscuidad. Exactamente, exactamente. Esa es la alternativa. Por lo de acá, múltiples parejas sexuales. El no haberse realizado nunca un Papa Nicolau, que también lo marcaron, básicamente en el relato no lo dice, entonces no podemos inferir algo. Así también vino en mi examen y también yo marqué la A, me confundí acá, entonces no, tampoco no les vaya a pasar eso cuando tengan su examen. Así que si es que no lo dice en el relato, no lo infieran, ¿ok? Historial familiar tampoco no lo menciona y probable abuso sexual en la adolescencia tampoco no lo menciona. Entonces, la única que sí lo menciona, múltiples parejas sexuales, promiscuidad. Y por último, paciente de 53 años, nulípara, cobio IMC es de 33.1 y a pesar de realizar caminatas de 1 hora diarias de hace 2 años y seguir una dieta hipocalórica, es decir, baja en calorías, además, ha seguido controles periódicos de Papa Nicolau y mamografía anual desde los 40 años sin alteraciones. Acude a chequeo anual y refiere sangrado vaginal hace 2 semanas y ustedes como médicos piden una ecografía transvaginal que muestra signos de cáncer de endometrio. ¿Qué factor de riesgo identifica en este caso? Estoy señalando lo más importante. Perfecto, exactamente, chicos. ¿Alguien se acuerda cuál era IMC? A partir de que IMC ya se habla de obesidad. Es importante que lo tengan en conocimiento para que si en algún momento les viene en su examen, ya lo puedan responder. 3.5. Exactamente, Katia. Mayor o igual a 30. Ese es el rango cuando ya hablamos de obesidad. ¿Ok? Entonces acá la paciente tenía 33.1, entonces ya estamos en una obesidad. Y por lo tanto la alternativa sería obesidad. Un IMC mayor o igual a 30, ya estamos hablando de obesidad. Si es que en un momento en su examen... ¡Auki! ¡Ah! Perdón, mi gato. Lloro. Ya.
Entonces, chicos, ¿todo claro con las preguntas para pasar a las duditas que ustedes tuvieron? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Aló? Ya, perfecto. Gracias, Katia. Ya. Entonces, aquí están sus dudas que me dejaron en el Forms. Y la primera dice, para una mujer de más de 20 años que aún no ha iniciado su vida sexual, ¿qué exámenes son recomendables para el chequeo de mamas? Básicamente, la vida sexual se relaciona más con lo que es el cáncer de cervix, ¿ok? Pero si nos centramos en que es una mujer de 20 años que quiere hacerse, por así decirlo, exámenes regulares para ver lo que es las mamas, podría empezar con lo que es un autoexamen de mamas, que es, por así decirlo, lo principal, la principal medida de prevención para evitar lo que es un cáncer de mama. A partir de esta edad, las mujeres ya nos podemos realizar un autoexamen. Como ya les dije, una semana después de la menstruación para evitar que nuestras mamas estén hinchadas y que haya retención de líquido y que obviamente no se palpe lo que se debe palpar. ¿Ok? Entonces, se podría empezar con eso, con el autoexamen, y si es que hay un factor de riesgo por el caso de que haya un historial familiar de cáncer de mama, a partir de los 35 años ya se podría realizar una ecografía. ¿Ok? Luego, la segunda dice, si hay sensibilidad en la axila izquierda, también puede estar relacionada con el cáncer de mama. En sí, la sensibilidad de la axila izquierda se puede ver a un montón de factores. Por ejemplo, que te hayas depilado mal y te sale una furunculosis, o que básicamente haya un ganglio inflamado, que también se puede relacionar con lo que es el cáncer de mama, pero eso ya es lo último, ¿ok? Entonces, la sensibilidad de la axila no solo necesariamente va a ser por así decirlo, algo patognomónico de lo que es el cáncer de mama, pero sí puede haber, sí está relacionado y es en el peor de los casos, ¿no? Al igual que el que aparezca un nodulito en tu axila, también se va a encontrar relacionado con lo que es el cáncer de mama, o también puede estar relacionado con otra enfermedad que se conoce como el arañazo de gato, si es que te araña un gato, y te sale una adenopatía única en la axila, ¿no? Te arañó la mano y te sale acá. Eso también puede deberse, entonces se puede deber a varios factores. ¿Ok? Y por último, ¿cuándo es necesario hacerse una mamografía? Ahí me responde esa pregunta ahora que ya hemos visto la anterior. ¿A partir de cuántos años se debe hacer una mamografía, chicos? Exactamente, Alexandra. Perfecto. Mujeres mayores de 40 años, una mamografía de manera anual. ¿Ok? Mamografía a partir de los 40 años más anualmente. ¿Ok? Es muy importante que se acuerden eso. Entonces, chicos, ¿todo claro para pasar al tema de hoy? Sí, emojis, no sé, ya. Perfecto, hasta KM, ya. Ahora, chicos, entonces hablamos del tema de hoy, que era cáncer de piel. Y vamos a empezar con esto de acá, con esta tablita. Chicos, me da un ratito, que mi gatito está haciendo muchos destrozos. Y ahora sí, chicos, ya se fue mi gatito. Perdón. Y entonces, chicos, empezamos con el tema de hoy, que es cáncer de piel. ¿Ok? Y aquí vamos a tener dos grandes grupos. Los no melanoma y los melanoma. ¿Ok? Y básicamente, para que ya lo vayan relacionando, los melanoma tienen que ver con los melanocitos. ¿Y alguien sabe para qué sirven los melanocitos? ¿Y qué segregan estos? O bueno, ¿qué producen estos? Exactamente, Gabriel, para darle el color a la piel. Perfecto, perfecto, perfecto. Y estos melanocitos que van a producir lo que se conoce como Perfecto, exactamente, melanina. Exactamente. Entonces, si está relacionado este cáncer con los melanocitos, obviamente va a estar relacionado con el cáncer pigmentario, ¿no? O sea, los cánceres van a estar sobre todo oscuritos, negritos y todo eso.
En cambio, este de acá, como dice no melanoma, entonces no se relaciona con los melanocitos y por lo tanto va a ser muy diferente. En este caso ya vamos a estar hablando de ulceraciones, de sangrantes, de perlados, de telangiectasias, nada que ver con lo que es el color, aunque va a haber una excepción, ¿ok? Entonces, chicos, ahora que ya sabemos estos dos grandes grupos, el de acá, el no melanoma, se va a dividir en el carcinoma vasocelular y en el epidermoide. Y también hay de glándulas anexas, pero este no lo toca su doctor, así que no existe por el momento. Entonces, chicos, ya. No melanoma y melanoma, ¿ok? El no melanoma, vasocelular y epidermoide, y el melanoma va a estar solito, que básicamente se conoce como melanoma maligno, ¿ok? Entonces, ahora sabiendo eso, vamos a empezar con la epidemiología y debemos hablar de los no melanoma primero y luego del melanoma, ¿ok? Entonces, en relación a lo que es la epidemiología, vamos a tener que, como ya les dije, el no melanoma, ¿en cuánto se va a dividir y cuáles son? Vasocelular y epidermoide. Perfecto. 3. Perfecto. Ajá. A ver, me llega atrasado. Perfecto. Sí, se van a dividir en 3, pero básicamente aquí su doctor solo menciona 2, entonces el de glándulas anexas por un momento se olvida. Y sí, es el vasocelular y el epidermoide, exactamente. Entonces aquí vamos a ver la incidencia en comparación al melanoma. La incidencia del no melanoma va a ser mayor, ¿ok? Y la incidencia del melanoma va a ser menor. Mientras que todo lo contrario pasa con la mortalidad. La mortalidad del no melanoma va a estar disminuida. Va a ser muy poquita su mortalidad. Mientras que la del melanoma sí va a estar incrementada. ¿Ok? Eso es importante que lo reconozcan. Entonces, para ponerlos ya así en síntesis, el no melanoma va a ser el más frecuente, pero el más mortal va a ser el melanoma. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Pasamos. Y ahora, chicos, aquí básicamente tenemos la distribución a nivel mundial de lo que es el melanoma y el no melanoma. Como ya les había dicho, el no melanoma es el que tiene mayor incidencia. ¿Ok? Y este sobre todo va a afectar a lo que son la zona del África, y también en el caso del Perú vamos a estar en el segundo lugar después de África, ¿no? Y luego tenemos al melanoma, que va a ser el más mortal, no se olviden de esto. Y aquí en los países con mayor incidencia va a ser la zona de los países europeos y también de Australia. Y de igual forma, en segundo lugar, nosotros nos vamos a encontrar ahí, el Perú, ¿ok? Entonces, esto es lo importante, chicos, que no se olviden que el no melanoma es el más frecuente en relación a la incidencia y el melanoma en relación a la mortalidad. Y aquí algo para recalcar que dice su doctor, que cada año 1 de cada 5.000 personas en el Perú desarrollan cáncer de piel. Entonces, chicos, ahora que ya sabemos eso, vamos a ver ciertas generalidades en relación a lo que es la piel. Y aquí tenemos este pedazo de piel acá, que lo hemos sacado de una imagen. Entonces, chicos, la piel va a tener distintas funciones. Y una de ellas va a ser la de protección, la de barrera. Va a constituir una barrera física, ya sea para agentes infecciosos, para lesiones, contra los rayos UV. Y también va a tener otra función que es la termorregulación por medio de lo que es la grasita que se va a encontrar acá. ¿Ok? Y cabe recalcar que, ¿saben ustedes cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Perfecto, exactamente. La piel, exactamente. Qué cracks, muy cracks. Exactamente. La piel va a ser el órgano más extenso del cuerpo. Entonces ya sabemos eso. Es el órgano más extenso, va a tener diferentes funciones de protección, nos va a cubrir contra los rayos UV y contra diferentes agentes patógenos, y también la de termorregulación, ¿ok? Sobre todo por la hipodermis, que va a almacenar la grasita. Y la piel, el color de la piel, ahí lo voy a apuntar acá. El color de la piel, como ya les había dicho, va a estar dado por lo que es los melanocitos, que se agregan melanina y que van a pigmentar la piel, y también, según lo que era mi teoría de
de dermatología por lo que es la irrigación de la sangre. ¿Ok? Ese es un plus que les doy. Ese es un plus que le doy para ustedes, para que participen en dermato. Entonces, chicos, por esas dos cositas va a estar dado el color de la piel. ¿Ok? Y ahora que ya sabemos esto, vamos a hablar de las capas de la piel. La primera capa, es decir, la más externa, la más superficial, la que va a estar aquí viendo todo, va a ser la epidermis. Epi de afuera, entonces está encima de, entonces la epidermis. Y va a ser la capa más externa. Luego tenemos la dermis, donde va a tener esto de acá. Folículos pilosos, nervios y vasos sanguíneos. Y por último, la más profunda va a ser la hipodermis, ¿ok? En donde va a estar lo que es el tejido celular subcutáneo y también la grasita. Y ahora, sabiendo esto, que tiene 3 capas y que es el órgano más extenso del cuerpo y que va a tener diferentes funciones de protección, vamos a hablar sobre el cáncer de piel, ¿ok? ¿Y qué es el cáncer de piel? Va a ser la enfermedad producida por el desarrollo de células cancerosas o de células neoplásicas, como ustedes quieran verlo, en cualquiera de las capas de la piel, las que ya hemos visto, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y como ya les dije, existen 2 grandes grupos, los melanoma, los no melanoma y los melanoma, ¿ok? Y aquí está, les hice una tabla resumen para que se lo memoricen así todo bien bonito. Entonces, como les dije, aquí tenemos al no melanoma y al melanoma. En el caso del no melanoma era el vaso celular y el epidermoide, y de estos dos, el más frecuente, el de mayor incidencia entre los no melanoma, va a ser el acá, el vaso celular, seguido del epidermoide. Este es en primer lugar y este es en segundo lugar. Y aquí, lo importante de acá. En sí, el carcinoma vasocelular va a salir de lo que se conoce como las células basales, ¿ok? Y estas células basales se van a encontrar en la unión dermoepidérmica. Y de aquí es de donde se va a originar el carcinoma vasocelular. Y este carcinoma vasocelular va a crecer con dirección hacia arriba, ¿ok? Entonces el carcinoma va a tender a salir a la superficie. Entonces, por lo tanto, no va a tender a infiltrar. Y por lo tanto va a tener poca capacidad de metástasis, ¿ok? Como crece hacia arriba, no tiende a infiltrar y va a tener poquita capacidad de metástasis. Luego tenemos dentro de los no melanomas al carcinoma epidermoide, que era el segundo en incidencia, y este de acá va a surgir de lo que son las células escamosas de la epidermis, ¿ok? Y estas crecen más superficiales y van a crecer con dirección hacia abajo. Y por lo tanto, si crece con dirección hacia abajo, va a entrar por todas las diferentes capas y obviamente puede llegar a lo que es la sangre o también lo que es el tejido, bueno, los ganglios linfáticos, ¿ok? Entonces va a tener mayor capacidad para poder hacer metástasis o de diseminarse. Eso es en relación al no melanoma. Y el melanoma, como ya les había mencionado, básicamente va a ser el melanoma maligno, ¿ok? Y este va a representar solo un 4%, era el de menor incidencia, como ustedes ya saben, y va a aparecer de lo que son las células conocidas como los melanocitos, ¿ok? Y estos van a estar sobre todo en lo que es la epidermis. Y el melanoma maligno va a crecer por todos lados, es decir, se va a ir por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, como ustedes quieran verlo. Entonces, al momento en que este crece así por todos lados, obviamente va a tener mayor capacidad de metástasis, mayor capacidad de poder diseminarse. Y por lo tanto, es que lo hace más mortal que los no melanomas, ¿ok? Y aquí para recalcar que los melanocitos acumulan lo que es el pigmento, ¿no? Que le dan a la piel. Aquí está. Y ahora, chicos, que ya sabemos esto, vamos a hablar de los no melanomas. En específico, del vaso celular, ¿ok? Entonces, como ya les mencioné, es el más frecuente y este va a estar, bueno, va a ser originado de lo que son las células inmaduras pluripotenciales asociadas con lo que son los folículos pilosos. Pero de acá, esto es para que impresionen a su doctor, ¿ya? Si es que en un momento les preguntan. Pero lo que se deben de acordar de acá, básicamente, es esto. Capa basal del epidermis. Con que ya me sepan esto, yo estoy feliz. Y no se olviden de relacionarlo con, si dice capa basal, vaso celular. Entonces, ahí ya lo tienen todo. Basal, capa basal, las células basales, y me va a dar lo que es el carcinoma vasocelular, ¿ok? Y este de acá va a tener alta capacidad destructiva local. Como ya les dije, va a tender hacia ir hacia afuera y me va a ulcerar lo que es la piel.
Va a tener muy rara vez, también muy rara vez va a dar metástasis. ¿Por qué? Porque crecía hacia afuera. Entonces, no es muy probable que me dé metástasis este cáncer. Y acá es importante que recuerden esto. No afecta mucosas. El vaso celular no me va a afectar mucosas, ¿ok? Pero sí va a ser recidivante, es decir, puede volver a aparecer después de cierto tiempo. Y van a haber zonitas en la cara, sobre todo, que van a ser las zonas más expuestas al sol. Y como van a ser las zonas más expuestas al sol, van a aparecer más frecuente el cáncer ahí. Y estas zonas son la zona H facial. Estas zonas son muy peligrosas cuando el cáncer aparece ahí. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil su manejo. Como la cara es un tejido donde básicamente nos falta, por así decirlo, el tejido para poder, si es que hay una lesión y la sacamos, poder juntar, tenemos que usar colgajos, entonces es un poco más complicado la cirugía. Entonces, por esa razón, esta zona H facial es una zona de peligro. Si es que sale algún cáncer ahí de piel, es ojito ahí, paren la oreja, porque es una zona muy peligrosa y va a ser muy difícil el manejo. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser estas zonas? Van a ser la región centrofacial, la parte de acá, centrofacial, luego la periorbitaria inferior, la de acá, la de acá, la de acá, luego la temporal, entonces esta zona de acá, la de acá, y la pre y retroauricular, ¿okay? Por acá y por acá, las que están acá, la pre y la retroauricular. Entonces, si sale un cáncer ahí, ojito, ojito, porque va a ser de difícil manejo y son las zonas más peligrosas para que salga un cáncer. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tener los factores de riesgo. Vamos a tener la exposición a radiación UV, como ustedes ya saben, va a ser uno de los principales factores, sobre todo cuando a las personas que les gusta broncearse, las personas que van al sol, luego a la sombra, luego al sol, luego a la sombra, eso va a ser un factor predisponente a que en un futuro aparezca el cáncer. ¿Ok? Luego también las ampollas. No sé si alguno de pequeñito, cuando ha sido chiquito y ha renegado por no quererse poner bloqueador, al día siguiente o a las horas de haber llegado a casa habrán estado con unas ampollas, con unos flictenas. Ya, básicamente eso también va a ser un factor de riesgo para padecer lo que es el cáncer vasocelular. Luego, el historial familiar, ustedes ya saben que la mayoría de cánceres va a estar relacionado con esto. Luego, la radioterapia previa, es decir, que el paciente haya tenido un cáncer, no sé, un cáncer de cervix, de útero, y se le hizo radioterapia en esa zona. Y que apareció también un melanoma, un carcinoma vasocelular después de un tiempo. Eso también me puede originar la radioterapia, que me aparezcan otros cánceres después de un tiempo. ¿Ok? Luego la inmunosupresión, sobre todo en pacientes que han sido trasplantados, obviamente el cuerpo debe estar inmunosuprimido para poder aceptar el órgano, también en pacientes VIH positivo, también va a ser un factor de riesgo. Luego heridas crónicas, luego también cicatrices y ciertas como lo que se conoce como genodermatosis, como es el caso de la enfermedad de Gorlin, y va a desarrollar lo que es un cáncer vasocelular múltiple desde la niñez, ¿ok? Y luego también van a haber ciertos fototipos de piel, como es el caso de la piel clara, que va a presentar mayor riesgo. Y un casito, por así decirlo, un casito clínico de estos pacientes de carcinoma vasocelular van a ser un paciente mayor, un ancianito, un abuelacho, que llega a su consulta que dice, doctora, doctor, hace tiempo que me ha salido, ya tengo 6 meses con esta herida en la nariz y no me sana por nada, me he echado un montón de cremas, he tratado con cremas médicas, con ungüentos y nada. Y de vez en cuando sangra y está ulcerada. Ustedes lo ven a la inspección ulcerada. Entonces ustedes paran oreja y dicen, uy, esto puede ser un carcinoma vasocelular. ¿Por qué? Porque está ulcerada, sangra de vez en cuando, tiene bastante tiempo ahí y no mejora con nada, más bien ha aumentado. Y eso de ahí son las características principales de un carcinoma vasocelular, ¿ok? Que ahorita las vamos a ver. Y este carcinoma va a estar asociado con ciertas condiciones que antes de mencionarlas, cabe recalcar que ahorita vamos a mencionar bastante la palabra nevus. Y básicamente, nevus, ¿qué es? Es el nombre ficho, el nombre médico que le ponen a lo que son los lunares. No se compliquen la vida. Lunares, en otras palabras. Entonces, este carcinoma vasocelular va a estar asociado con el nevus sebáceo de Jadison, luego también con el nevus epidermal lineal y con el albinismo. Esas son algunas condiciones que van a estar asociadas con este carcinoma vasocelular. Y aquí vamos a tener el tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a tener el tratamiento en general, siendo el de elección lo que es el quirúrgico.
¿ok? Ese va a ser el tratamiento de elección. Y aquí va a consistir en lo que es la resección simple con bordes libres, es decir, sacamos todo lo que es la parte del tumor y agarramos también tejido sano, por así decirlo, que estaba alrededor del tumor. Y este tejido puede ser entre 3 a 10 milímetros. ¿Para qué? Porque si es que por ahí se nos escapó una célula cancerosa en esa parte del tejido sano que no encontramos a la patología, la podamos sacar, ¿no? Entonces es muy importante tener los márgenes libres o bordes libres, como ustedes quieran verlo. Y también explicándole al paciente que estos cánceres, como ya mencionamos hace un ratito, tienen alta probabilidad de recurrencia. Entonces, puede que aparezca de nuevo. Y luego tenemos otra cirugía que se conoce como la cirugía de Mons, que básicamente se va a utilizar para ciertas zonas, como es el caso de la cara, que les mencioné que son zonas donde no hay mucho tejido y va a ser un poco complicado, ¿no? Que es una cirugía mínimamente invasiva, sobre todo para estas zonas en donde hay poquito tejido, ¿no? Y en esta cirugía de acá se evita darle lo que son los márgenes tan amplios para así no agarrar tanto tejido. Y luego también tenemos el tratamiento no quirúrgico, que básicamente va a ser para los abuelachos, ¿no? Personas que tengan alguna comorbilidad por la cual no se le puede operar. Y aquí tenemos la criocirugía, luego también el 5-fluoracilo, o también conocido como EFUDIX, y la radioterapia. Pero vimos que la radioterapia puede que sea beneficiosa, pero a la vez, a la larga, también puede aparecer otro cáncer. Entonces, también hay que considerar eso, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden que el tratamiento de elección para el carcinoma vasocelular va a ser el quirúrgico, ¿ok? Este va a ser el tratamiento de elección. Y ahora, aquí, chicos, vamos a tener ciertos criterios, ya sean negativos y positivos, que a la dermatoscopía, cuando nosotros examinemos un carcinoma vasocelular, si es que sale que hay ausencia de red, nos estaría indicando que no estamos ante un carcinoma vasocelular. Y si no sale todo eso, es porque ya son criterios positivos que sí indican que estamos ante un carcinoma vasocelular. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar sobre qué es la dermatoscopía, que básicamente va a ser un aparatito que lo pones en el lunar del paciente y este aparatito va a amplificar la imagen para que se pueda ver así, ya sea en el celular o en el mismo aparatito, ¿no? Entonces, el único criterio negativo que me va a descartar la aparición de lo que es el vaso celular va a ser la ausencia de red. Si vemos esto en la dermatoscopía, los otros criterios positivos, estos sí me van a indicar que estamos ante un carcinoma vasocelular. Ok, chicos, y aquí tenemos los diferentes tipos. Como les decía, estos son lesiones un poquito más ulceradas, más sangrantes. Y aquí tenemos el nodular, que va a ser el más frecuente. ¿Ok? El nodular va a ser el más frecuente y se presenta alrededor del 50-54%, y va a estar caracterizado por esto. A la inspección vamos a ver esto. Una pápula o también lo que es una placa eritematosa, es decir, rojita, como vemos acá, con bordes, por así decirlo, perlados, ¿ok? Y también vamos a ver alguna que otra telangiectasia, no sé si se puede ver por acá unas cositas, las arañitas vasculares, en otras palabras, que básicamente van a ser dilataciones de los capilares delgados, ¿no? De la piel. Y luego también vamos a ver un centro deprimido, es decir, hundido. Y estos de acá suelen ser asintomáticos y de crecimiento lento. Y básicamente estos de acá van a tender a sangrar. Por ciertos momentos va a empezar a sangrar estas lesiones. Luego tenemos el superficial, que básicamente, como vemos acá, es una placa eritematosa, descamativa, con forma redondeada o también de forma oval. Y va a tener pequeñitas ulceraciones, como vemos acá, pequeñitas ulceraciones en lo que es su superficie. Y sobre todo este va a ser predominantemente en lo que es el tronco, aunque también puede aparecer en esta región, como es la nariz, ¿no? Luego tenemos aquí a los ulcus rodens, que básicamente va a aparecer al inicio como lo que se conoce como una úlcera, ¿ok? Y luego tiene una extensión superficial considerable y va a tender a crecer periféricamente. Y el de acá va a ser más frecuente en lo que es el párpado inferior, como ha aparecido acá. Básicamente eso es lo que se deben de acordar. Y luego tenemos el infiltrante, como su propio nombre lo dice, este va a ser más, por así decirlo, más malo, en otras palabras. Y este de acá sí va a ser destructivo. Aquí vemos que hasta ingresó hasta el ojo. Entonces aquí lo que se puede hacer ya solo es sacar el ojo del pacientito. Y este de acá, además de ser malo, va a tener rápida evolución. Entonces va a invadir
muy rápidamente lo que son las estructuras anatómicas profundas, como es el caso del cartílago, el hueso, el globo ocular, entre otros. Y aquí, por último, como les dije, el melanoma se relacionaba con los melanocitos y eso con el pigmento. Pero también les dije que había una excepción en lo que era el no melanoma, que es este de acá, el pigmentado. Aquí podemos ver que es una lesión pigmentada, como el melanoma. Entonces, este es un subtipo del nodular que va con lo que es más melanización, es decir, con presencia de lo que es los melanocitos. Básicamente es eso. Entonces, esta es la excepción que les mencioné. Y ahora, chicos, para resumir lo que es el carcinoma vasocelular. Este es el básico, es decir, va a ser el más frecuente. No suele asociarse a lesiones precursoras. No me va a afectar mucosas. Y no da metástasis frecuentemente. ¿Por qué? ¿Con qué dirección crecía este cáncer, chicos? Arriba. Hacia arriba, exactamente. Alexandra, perdón, recién veo tu pregunta. ¿Logré responder tu pregunta con la explicación? No, entonces te lo explico. ¿Por qué esas son las peligrosas? Porque en la cara tenemos poquito tejido, ¿ok? Entonces, si tenemos una lesión acá, obviamente vamos a tener que también quitarle los márgenes libres. Y si le quitamos los márgenes libres, va a abarcar más parte de la cara. Entonces, al momento de que extirpamos, va a quedar un hueco y no se va a poder juntar, ¿no? Entonces, vamos a necesitar colgajo. Y eso hace un poco más complicada la cirugía. Y por eso es una zona peligrosa, que es la zona H, ¿ok? Entonces, listo. Y ya, entonces seguimos. Entonces, este carcinoma vasocelular no da metástasis frecuente porque va a crecer para arriba, con dirección hacia afuera, exactamente. Y, por ende, va a tener un buen pronóstico. Entonces, básicamente, eso es lo que se deben de acordar. No afecta a mucosas y que tiende a crecer hacia arriba y va a ser el más frecuente. Ahora, ya hablamos del vaso celular. Entonces vamos a hablar del otro tipo de no melanoma, que es el epidermoide. ¿Con qué dirección crecía, chicos? Hacia abajo. Perfecto, exactamente. Ahí está. Entonces, básicamente, el de acá va a ser dado por lo que son las células escamosas, al igual que el otro, acuérdense, epidermoide, escamosas. Ahí está todo. Y es el segundo más frecuente en relación a la incidencia, y el de acá, esto es importantísimo, chicos, se va a relacionar con las quemaduras, ¿ok? Quemaduras. ¿Por qué? Porque las quemaduras van a dejar cicatrices, ¿ok? Y dentro de estas cicatrices van a aparecer estas de acá, las úlceras de Mariolin, que van a ser un factor de riesgo para el desarrollo de este carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque va a haber un daño, una inflamación crónica que en sí no va a lograr repararse y con el tiempo se va a empezar a desarrollar este carcinoma. ¿Ok? Entonces, las úlceras de Mariolin, debido a las quemaduras, va a ser un factor de riesgo para el epidermoide. También se va a relacionar con lo que son los rayos UV y su incidencia aumenta con la edad y con el tipo de piel. ¿Ok? Va a ser localizado frecuentemente en lo que es el tronco y en extremidades, en donde va a ser más agresivo que en el caso de lo que es la cabeza y el cuello. Y aquí también vamos a tener un tumor maligno de crecimiento lento. Este va a ser de fácil curación, pero sí va a dar metástasis, por lo mismo que crecía hacia abajo. ¿Ok? No se olviden de eso. Ahora, obviamente el pronóstico de este cáncer, dependiendo si recibe o no tratamiento, se va a relacionar, ¿no? Si es que recibe tratamiento, va a tener un buen pronóstico, y si es que no recibe tratamiento, va a tener un mal pronóstico. Eso ya se sabe. Sin embargo, van a haber ciertas, por así decirlo, condiciones del paciente o apariciones de este cáncer que van a indicar que estamos ante un peor pronóstico, ¿ok? Como es el caso de que este carcinoma epidermoide tenga una ulceración profunda, que haya recidivado, es decir, que haya vuelto a aparecer. Luego, o que aparezca en estas tres zonas de acá, ya sea en el surco perinasal, en el árbol nasoorbitário o en las regiones retroauriculares. ¿Ok? Esto me va a indicar que hay un peor pronóstico de lo que es el carcinoma epidermoide. Y eso también fue preguntita, entonces, ojito acá. Y cabe recalcar también que este carcinoma epidermoide, a diferencia del vaso celular, sí me va a afectar mucosas, ¿ok? Sí me afecta mucosas. Y aquí está lo que les mencioné hace un ratito. Las quemaduras
que van a originar lo que son las úlceras de Mariolin, y dentro de estas vemos acá el carcinoma epidermoide. La úlcera de Mariolin, y aquí está el carcinoma epidermoide. Básicamente es eso lo que se deben de acordar, que es básicamente el principal factor de riesgo para padecer esto de acá, el epidermoide. Es uno de los principales, ¿no? Y en relación a la incidencia del sexo, se ha visto que en lo que es el varón va a tener un poquito más elevada que la mujer. Y ahora vamos a hablar de lo que es el carcinoma epidermoide in situ, que básicamente es la forma más temprana del cáncer epidermoide. Y este tipo no se propaga a tejidos cercanos porque aún se encuentra en lo que es la capa más externa de la piel, que es la epidermis. ¿Ok? Y se va a caracterizar por esta forma de acá, por una placa rojiza, un poco aplanada. Y este de acá básicamente su segundo nombre, su apellido por así decirlo, va a ser la enfermedad de Bowen. Entonces si les preguntan qué es el carcinoma epidermoide in situ, es lo que se conoce como enfermedad de Bowen. ¿Ok? Eso es lo que se deben de acordar. Y acá, chicos, vamos a tener también ciertos factores de riesgo, ciertas condiciones, por así decirlo, que me van a facilitar también la aparición del carcinoma epidermoide. Y una de estas va a ser los cuernos cutáneos. Eso también lo van a ver en infectología, los cuernos cutáneos. Luego, las leucoplasias. Las leucoplasias en sí van a ser lesiones precursoras de cáncer. Entonces, obviamente, si es una lesión precursora, es antes del cáncer. Entonces, va a aparecer de alguna u otra forma el cáncer ahí si es que no se hace nada, si es que no se da tratamiento. Y como ya vimos, este epidermoide sí da metástasis. Y sobre todo la diseminación, es decir, la metástasis, ojito acá, lo va a hacer por vía linfática, es decir, a ganglios. No se olviden eso. Predominantemente la metástasis del carcinoma epidermoide va a ser linfática, es decir, por la vía linfática. No se olviden de eso, por la linfa, por los linfonodos, por los ganglios, como ustedes quieran verlo. ¿Ok? Metástasis linfática. Y luego tenemos algunas características en relación a lo que son los pacientes que van a llegar a consulta con este carcinoma epidermoide y también con ciertos antecedentes, ¿no?, de los pacientes. Y aquí tenemos los agricultores. Como ustedes saben, los agricultores son personas que están todo el día expuestos al sol, no usan protector solar en la mayoría de los casos y por lo tanto eso es un factor de riesgo para que aparezca este carcinoma. Y por ende tienen mayor incidencia. Y por lo tanto va a estar sobre todo localizado en lo que son las manos y en los pies, porque ustedes saben que los agricultores se cubren todo, pero las manitos no pueden. Entonces es la zona más expuesta. Luego también va a aparecer frecuentemente por arriba de los 40 años y en la mayoría de los casos secundarios van a estar debidos a estas de acá que se los mencioné hace un ratito, que son las úlceras de Mariolin. Y al igual que en el vaso celular, el tratamiento de elección en este caso va a ser el quirúrgico. ¿Ok? Y aquí está, aquí vemos también el tratamiento. De igual forma que el vaso celular, el tratamiento de elección va a ser quirúrgico, ¿ok? Y en este caso, de igual forma, se va a aplicar lo que es la resección local amplia, con márgenes adecuados, con márgenes libres. Y también, en el caso de que haya habido lo que es una metástasis ganglionar, porque como les dije, este carcinoma epidermoide va a tender a ser metástasis ganglionar, vamos a tener que hacer una disección ganglionar, ¿ok? A ver, ejemplo. Llega un paciente con carcinoma epidermoide en la mano y ustedes a la inspección, a la palpación del paciente, encuentran un nodulito en la axila. Entonces, eso ya es porque ha habido una diseminación ganglionar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Se tiene que extirpar primero lo que es el tumor que está en la mano del pacientito con una resección local amplia con márgenes adecuados, más, o sea, con la asociación de una disección ganglionar. ¿Por qué? Porque se debe sacar ese ganglio que ya ha sido infiltrado por lo que es el cáncer que se encontró en la axila, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, en esos casos sí se debe hacer estos dos. Pero si solo aparece en la mano y el ganglio no está comprometido, no es necesario hacer la disección ganglionar. O sea, no se debería hacer la disección ganglionar. ¿Ok? ¿Me entendieron con eso? ¿En qué momento se hace la disección ganglionar y en qué momento no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Y aquí también tenemos la cirugía de Mohs, que igual como les mencioné era para zonas donde hay poquito tejido, como es el caso de la cara. Y el tratamiento no quirúrgico, tenemos aquí igual que el otro, la quirocirugía, y aquí lo importante es esto. El Lefudix me va a servir para el carcinoma epidermoide in situ, o también conocido como enfermedad de Bowen. Es para el único que me va a servir el Lefudix, ¿ok? Solo para eso. Y luego también tenemos la radioterapia.
Pero acá lo más importante es esto, lo que es el tratamiento no quirúrgico. El Efudix solo me sirve para el carcinoma epidermoide in situ o lo que se conoce como enfermedad de Bowen. Y ahora, chicos, pasamos a lo que es el seguimiento, ¿ok? Ustedes saben que todos los pacientes oncológicos, después de que ya han vencido el cáncer, por así decirlo, tienen que ir de igual forma a sus controles, ¿ok? ¿Por qué? Y sobre todo en este carcinoma epidermoide, ¿por qué? Porque va a tener alto potencial metastásico. Entonces, se debe realizarse controles seguidos. Cada 3 meses por 2 años, luego cada 6 meses entre el segundo y quinto año de manera anual, y luego ya, y luego después de los 5 años ya sería de manera anual, ¿ok? Este sería el seguimiento que se le debe dar a los pacientes que, por así decirlo, ya han vencido lo que es el carcinoma epidermoide. Y para terminar con este carcinoma epidermoide, que es un tipo de no melanoma, tenemos que recordar esto. Su metástasis va a ser predominantemente a ganglios, es decir, va a tener diseminación linfática, y este sí va a afectar mucosas. No se olviden de eso, ¿ok? Eso es lo más importante que se deben de acordar. Diseminación a ganglios y sí afecta mucosas el epidermoide. Y ahora, chicos, pasamos a hablar sobre el melanoma, ¿ok? El melanoma. Aquí está. ¿Qué les dije que se relacionaba con lo que son los melanocitos? Y aquí está, como les mencioné. Y este de acá va a ser el cáncer menos frecuente, menos común, pero sí el más grave, el que tiene mayor mortalidad. Y este me va a dar frecuentemente metástasis. Y aquí vamos a tener los factores de riesgo, ¿no? El historial familiar, el que haya habido un melanoma previo, luego también los lunares atípicos múltiples, el nevus, que ya les dije que era el nombre del lunar, el nevus displásico, que básicamente va a ser un lunar que no está de acuerdo a las características normales del lunar. O sea, va a haber por ahí algo sospechoso que en un futuro puede desarrollarse también lo que es un melanoma, ¿no? Luego también las mutaciones genéticas del BRAF, y el haber una mutación genética en este caso va a estar asociado con lo que es el 50% de las apariciones de lo que es el melanoma. ¿Okay? Luego también la exposición solar y luego la inmunosupresión, que ya se los había mencionado anteriormente. Y aquí tenemos los tipos. Vamos a tener la extensión superficial, este de acá va a ser el más frecuente a nivel mundial, y generalmente va a ser así, plano y irregular en lo que es la forma y también en el color. Como vemos acá van a haber diferentes tonalidades, acá negro, por acá marrón, y básicamente eso es lo que se deben de acordar, ¿ok? Y va a ser más frecuente en lo que es la raza blanca. Luego tenemos el melanoma nodular, y este va a ser un poquito más agresivo que los otros, ¿ok? Y este puede aparecer en cualquier localización. Y va a aparecer esto de acá, como una cosita, como un nódulo, por así decirlo, marrón oscuro, un poco azulado, a veces hasta negro, como es este caso. Luego tenemos el léntigo, que básicamente va a darse en zonas fotoexpuestas, como es el caso de la carita, la mejilla, las sienes, todas estas zonas de acá, ¿no? Y este va a tener un mejor pronóstico, ¿por qué? Porque va a tener una evolución lenta. Luego tenemos el melanoma lentiginoso sacral, que va a ser el más frecuente en el Perú, y este va a aparecer sobre todo, es súper random, ¿ya? Porque aparece en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y también en los lechos unguiales, que es decir, aquí, en la parte de la uñita, que está acá terminando la uña, por así decirlo, bueno, empezando la uña. Y este va a ser el menos frecuente en la raza blanca, pero el más frecuente en la raza negra, ¿ok? Y este de acá, por lo mismo que está en las plantas de las manos y en las palmas de los pies, en donde no llega el sol, no está relacionado con la fotoexposición, ¿ok? Sin embargo, va a ser el más severo, ¿ok? Y este aparece a partir de la sexta década de la vida, o sea, a partir de los 60 años. Y luego tenemos el amelanocítico, y como su propio nombre dice, de que no hay melanocitos, entonces no va a haber pigmento. Y este sí va a afectar a lo que es la mucosa, ¿ok? Eso es lo que se deben de acordar. Y aquí, chicos, en relación a la distribución del melanoma, en sí las personas van a estar afectadas más por lo que es su raza, ¿ok? Y en el caso de la raza blanca, tanto los varones como las mujeres son los más afectados con lo que es el melanoma, como vemos aquí. Y los menos afectados son la raza, por así decirlo, afroamericana y también los orientales. Ahora, chicos, pues vamos a ver sobre las escalas de Clark y Breslow, ¿ok? ¿Esto para qué nos va a servir? Para el pronóstico del melanoma, es decir, cuánto ha invadido el melanoma. Y aquí tenemos esta clasificación por niveles.
sobre todo la de Clark, que básicamente nos va a indicar cuánto ha invadido, hasta qué zonas ha invadido el cáncer, ¿ok? En la primera va a haber una invasión intraepidérmica, en el segundo nivel una invasión parcial de la dermis papilar, en el tercer nivel ya va a invadir todo lo que es la dermis papilar, en el cuarto va a invadir lo que es la dermis reticular, y en el quinto lo que es la hipodermis, ¿ok? ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder planear lo que es la resección y luego ver el pronóstico que tiene el paciente. Y ahora, acá también tenemos lo que es la estadificación de la JCC, que básicamente lo único que se tienen que recordar de esto es que mientras menor sea el estadio, mayor sobrevida a 5 años va a tener el paciente, ¿ok? Y el estadio 1 va a ser localizado, luego del 1 al 2 va a ser localizado, luego el 3 va a ser enfermedad regional, que básicamente se va a relacionar con lo que es la diseminación a los linfonodos o ganglios, y el estadio 4, ustedes ya saben que es la enfermedad metastásica, ¿no? Que es la metástasis. Y acá lo importante es recalcar estos de acá, el estadio 1 y 2, ya que en este de acá sí se pueden operar. Solo el estadio 1 y 2 se van a poder operar. Y es importante acá tener el pronóstico, ¿ok? ¿Y cómo tenemos el pronóstico de estos estadios? Por medio de esto de acá. Del Breslow, que básicamente este nos indica el grosor o la extensión en milímetros de lo que es el cáncer, cuánto ha invadido, en cuántos milímetros ha invadido hasta el fondo del cáncer. También luego por la ulceración, si es que hay una ulceración, y por el porcentaje mitótico. Dependiendo de este pronóstico que salga, se puede o no operar, ¿ok? Entonces, solo en los estadios 1 y 2 sí se pueden operar, ¿ok? Y ahora chicos, vamos a tener este de acá, el sistema de estadificación TNM, que lo van a ver no solo para el melanoma, sino para todos los cánceres que vamos a ver a partir de ahora. Y básicamente lo que se deben de acordar es esto, que el T va a ser el tamaño del tumor. Solo eso, ¿ok? De ahí lo demás ya es como que si ustedes quieren acordárselo, pero lo que se deben acordar es sí o sí que la T significa tamaño de tumor. La N es diseminación a los ganglios linfáticos o, para que se acuerden, diseminación a nódulos. ¿Por qué? La N de nódulos, ¿no? Y la M, metástasis. Entonces, esto es vital que se acuerden porque siempre se les voy a estar preguntando en las siguientes semanas, ¿ok? Y de aquí, esta de acá es una tablita que ya es para que ustedes lo repasen porque básicamente de acá ya es como que para más avanzados y lo van a ver de nuevo en dermato, pero en onco solo lo tocan para que se den cuenta de que esto es un sistema de estadificación, ¿ok? Y que mientras más TNM tenga en lo que es el cáncer, quiere decir que tiene mayor profundidad, ¿ok? Y mientras menos TNM tenga, menor profundidad y que hace mejor pronóstico, ¿ok? Básicamente eso es lo que se deben de acordar. Y aquí también se le puede agregar la clasificación A o B. Y básicamente lo que me indica A, como es el caso del de acá, es que no hay ulceración. Y si es que vemos un B, como es el caso de la de acá, es porque sí hay ulceración. ¿Ok? Básicamente es eso, chicos. Esto de acá, si ustedes que lo quieren repasar, está bien, pero igual nunca ha venido hasta ahorita ningún examen. Y luego, como les mencionaba, dentro de la clasificación Clarks y Breslow, tenemos al Breslow, que nos va a indicar el espesor. Acá ya se va a medir en milímetros. ¿Okay? Se va a medir en milímetros, es decir, qué tanto ha entrado el cáncer en milímetros. Y obviamente, mientras menos milímetros tenga de extensión o de espesor lo que es el cáncer, mayor sobrevida a 5 años va a tener el paciente, ¿no? Como vemos aquí. ¿Y este Breslow para qué nos va a servir? Para el tratamiento. ¿Ok? Y el tratamiento de igual forma aquí va a ser quirúrgico el de elección, ¿ok? No se olviden de esto. ¿Y cuál va a ser el manejo? Quirúrgico con márgenes libres, ¿ok? Y aquí es importante conocer el espesor. ¿Por qué? Porque dependiendo del espesor se le va a dar se le va a dar, por así decirlo, un manejo con lo que es el tema de los márgenes, ¿ok? ¿Cuánto margen se le tiene que dar de márgenes libres? Es decir, cuánto tejido sano tenemos que extirpar junto con el tumor. Entonces, acá podemos ver que obviamente mientras menor sea el tamaño del melanoma, mientras menor sea el espesor, menos márgenes se les va a dar. Pero ya una vez que pasa los 4 milímetros, una vez que ya supera esto, lo máximo que se le puede dar de márgenes libres, es decir, de tejido sano alrededor del tumor que se va a ir con el tumor, es 2 centímetros, ¿ok? Porque ya se ha visto que si le metemos más de 2 centímetros, por más que sea un tumor de, no sé, de un montón de espesor, no hay efecto beneficioso.
Lo máximo es 2 centímetros en lo que es los márgenes libres, una vez pasado los 4 milímetros de espesor del cáncer, ¿ok? Eso es importante que lo recuerden. Y por último, chicos, aquí tenemos un recordatorio de su doctor, básicamente, sobre la anamnesis, que están viendo ahorita en Medicina 1, entonces deben estar más cracks que yo, que básicamente es, obviamente tenemos que hacer una evaluación inicial al paciente, y para esto, ¿qué necesitamos saber? Una buena anamnesis de este, ¿ok? Entonces, preguntar por los síntomas generales, ¿no? ¿Cómo apareció la lesión? Si pica, si no pica, si tiende a sangrar, cuántas veces sangra, si ha mejorado con el tiempo, si es aguda, crónica, si es que solo una o ha aparecido en varias partes de su cuerpo, y cómo es el tipo de lesión, ¿ok? Yo les voy a pasar un paper para que para que ya aprendan desde ya a cómo describir lesiones de la piel, las lesiones elementales de la piel, ¿ok? Y eso es muy importante porque en dermatología lo van a volver a ver, entonces si lo saben desde ahorita, ya van a estar duchos en ese tema y ya no van a necesitar aprender lo que es el primer tema de dermatología. Luego también los antecedentes dermatológicos, ¿no? Obviamente, cuándo apareció, el inicio, dónde, el lugar en donde se encuentra el lunarcito, si pica o duele, cómo se extendió, qué cambios ha tenido, cuáles han sido los desencadenantes, ya sea el calor, el frío, el sol, el embarazo, porque hay unas embarazadas que también durante el embarazo les sale un montón de manchitas, entonces, por mismo, también hay que preguntar si ha recibido tratamiento previo, ya sea tópico o sistémico. Luego también preguntar por lo que son los antecedentes personales, operaciones, no sé, enfermedades, medicación, hábitos, si es que, no sé, tiene alguna enfermedad como VIH, entre otras, ¿no? Porque ya vimos que el VIH está relacionado con lo que es la inmunosupresión, que va a ser un factor de riesgo. Luego también los antecedentes familiares, que básicamente, obviamente si es que un familiar del paciente ha tenido cáncer de piel, puede haber mayor riesgo de que el paciente lo tenga, ¿no? Y luego también los antecedentes sexuales por el tema del VIH, por el riesgo de hepatitis y de diferentes ITS que también me pueden hacer sospechar de que se trata de un cáncer porque pueden haber lesiones en la piel, pero al final simplemente es una ITS. ¿Ok? Y aquí, chicos, eso también es pregunta de examen. Bueno, me vino a mí, aunque no crean. Y es el ABCDE del melanoma. Y eso también es importante que lo recuerden para que si en un momento les llega un pacientito a su consulta o emergencia, ya que ahorita van a estar yendo a hospitales y vean estas características en el lunar, prendan ojito ahí. Por ejemplo, yo la vez pasada en emergencia llegó un paciente porque había sufrido un traumatismo en su cabeza y era para sutura, pero le vi una lesión en su naricita y parecía un carcinoma vasocelular, así como les enseñé, igualito, una lesión ulcerada, sangrante, con bordes perlados, y que ya el señor decía que tenía 6 meses y no mejoraba con nada. Le había echado un montón de cremas y nada. Y ya, pues, ¿no? Luego le hicieron una interconsulta de dermatología y ahí ya me fui, entonces ya no sé en qué habrá quedado. Pero ya era consulta externa, ¿no? Pero sí tenía todas las características de un carcinoma vasocelular. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso para que también puedan derivar a sus pacientes, ¿no? Entonces, ahora sí, volviendo al tema. El ABCD del melanoma. Entonces, chicos, la A va a ser de asimetría. Es decir, cuando nosotros sospechamos de que hay un melanoma, la mitad del lunar no va a estar igual a la otra mitad del lunar. Eso ya nos indica que hay algo sospechoso. Un lunar normal siempre va a ser igual. Sus dos partes, ¿no? Sus dos mitades van a ser igualitas. Luego, el borde. ¿Ok? Los bordes, bueno, en un lunar sano va a tener una forma regular, va a ser nítido. Y en un melanoma ya podríamos estar hablando de los bordes irregulares, bordes desiguales, aunque también borrosos, un poco dentados, así, ¿no? Como espigas. Luego, la C de color. Como acá dice, un lunar sano no debe tener áreas de diferentes tonos, combinando rojos, marrón, azul y negro. Y en el caso del melanoma, los colores más peligrosos van a ser los colores rojizos, ¿ok? Los colores rojos, blanquecinos, azulados, sobre lesiones de color negro. Eso me da a indicar alerta de que estamos ya ante un melanoma muy agresivo, ¿ok? Y luego tenemos me pasé de frente a la E. La D, de diámetro, ¿ok? Un lunar debe medir su diámetro menor a 6 centímetros, ¿ok? Una vez que ya pasa, 6 milímetros. Una vez que ya pasan los 6 milímetros, ya ojito ahí, porque el lunar ya es muy grande. ¿Y cómo mido 6 milímetros? Con la punta de tu lapicero, pones ahí encima del lunar, y si excede eso,
ya es más de 6 milímetros, ¿ok? Eso ya me estaría indicando algo sospechosito ahí. Y por último, la evolución. Si un lunar presenta cambios en cuanto al tamaño, forma, cómo ha sido la evolución, si el lunar se ha quedado estancado en ese tamaño cuando apareció, si es que ha ido creciendo, 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 eso también nos podría indicar en que estamos ante un lunarcito de tipo melanoma, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden. A de asimetría, B de bordes, C de color, D de diámetro y E de evolución. Esto es importante porque también ha venido en exámenes pasados. Y por último, como les mencionaba, la dermatoscopía, chicos. Que les dije que era una técnica que ampliaba lo que era el lunar, ¿no? Para poder verlo mejor. Y por lo mismo va a ser una técnica no invasiva, no va a hacer daño al paciente. ¿Y para qué sirve? Para seleccionar el lugar de la biopsia. Entonces, si nosotros tenemos marcado el lunar y ya vemos algo raro, podemos ya saber en dónde podemos hacer la biopsia. Luego también para determinar los márgenes libres, estimar el grosor tumoral y para evitar extirpaciones innecesarias. ¿Ok? Y aquí van a ver ciertos patrones globales en lesiones de lo que se refiere a lo que es el melanoma. ¿Ok? Cuando nosotros a la dermatoscopía vemos estas lesiones de acá, estos patrones, ya sospechamos de que se trata de un melanoma. Sobre todo este de acá, el estallido de estrella. Ya con ese ya estamos frente a un melanoma. Esos son los patrones, ¿ok? De los melanomas. Y por último, chicos, recordando, para ver si me han entendido, esto de acá. ¿Cuál va a ser el más frecuente en relación a la incidencia, chicos? No melanoma. Perfecto. Y dentro del no melanoma, ¿cuál era el más frecuente? Vaso celular. Exactamente. ¿Y el más mortal? El otro, el melanoma. Perfecto, exactamente. No melanoma y melanoma. ¿Cuál no afecta a mucosas? Vaso celular. Perfecto, exactamente. ¿Cuál está relacionada a las úlceras de Mariolin? Que les dije que eran por quemaduras. Epidermoide. Perfecto. ¿Y cuál es el otro nombre del carcinoma epidermoide in situ? Bowen. Enfermedad de Bowen. Perfecto, ok. ¿Y cuál era el tratamiento no quirúrgico que se le podía dar en este caso? No quirúrgico. En los abuelachos. Era una cremita. ¿Se acuerdan? El el Efudix, ¿ya? O también conocido, bueno, su compuesto activo es el 5-fluoracilo y el nombre comercial, Efudix, ¿ok? Y aquí, por último, chicos, ¿de qué célula salía el carcinoma vasocelular? Vasocelular, vaso. Bueno, células basales o capa basal del epidermis. Sí, perfecto, exactamente. Con que me sepan que ya son células basales, yo feliz. Y el epidermoide, Células escamosas. perfecto. Y el melanoma, melanoma. Su propio nombre lo dice. Melanocitos. Perfectamente, exactamente. Melanocitos. Ok. ¿Y con qué dirección crecían el vasocelular? ¿Hacia arriba o hacia afuera? Perfecto, exactamente. Como ustedes quieran verlo. ¿Y el epidermoide? La inversa, hacia adentro. Exacto. Ajá. Y el melanoma crecía hacia todos lados, ¿no? Y no se olviden que cuál era la cal que tenía, por así decirlo, predilección a metastizar por vía linfática. ¿Cuál tiene predilección? Y todavía se le tiene que hacer un tratamiento quirúrgico cuando metastizaba a ganglios. El melanoma. Ya, el de acá
en sí el que tendría predilección a metastizar a ganglios era el epidermoide, ¿ok? No se olviden de esto. Vuelvo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese epidermoide? Aquí, ¿dónde está? Ahí está. Y como les dije, si tiene potencial de metastizar a lo que son los ganglios, también si es que encontramos un ganglio positivo, un ganglio saltante, tenemos que hacer la disección ganglionar, ¿ok? Este va a ser el carcinoma epidermoide, el que tiende metástasis predominantemente a ganglios, es decir, se disemina predominantemente por vía linfática, ¿ok? Y si es que se hay diseminación linfática, obviamente se le adjunta a lo que es la resección local amplia con márgenes adecuados, que básicamente es para sacar solo el tumor, lo que es la disección ganglionar, ¿ok? Para sacar también el ganglio que ha sido infiltrado debido a este tumor, ¿ok? No se olviden de eso, chicos, porque de ahí, de que sepan que ustedes tienen, o sea, que ustedes sepan que tiene diseminación predilecta por lo que es la vía linfática, sale lo que es el tratamiento, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Para ya pasar su postes. ¿O tienen alguna duda? Sobre pero ya eso de lo que dijo último de linfático, entre el melanoma y el cáncer epidermoide, más es el cáncer epidermoide, entonces. Sí, o sea, el que va a tener más capacidad de metastizar por la vía, solo por la vía linfática, acuérdense de eso, el que tiene mayor capacidad de metastizar por la vía linfática va a ser el epidermoide, pero el que tiene mayor capacidad de metástasis en general va a ser el melanoma. Ahora sí, claro. Sí, gracias. El melanoma de estrella. Ya, estos van a ser los patrones que van a encontrarse en lo que es la dermatoscopía, que básicamente era ampliar el lunarcito y verlo, ¿no? Como vemos aquí. Y van a ver patrones, por ejemplo, aquí creo que está, aquí está. En el caso de la imagen A va a tener un patrón paralelo en surco, y en el caso de la imagen B también un paralelo en cresta. Y si estamos ante estos patrones, que lo vemos mediante lo que es la dermatoscopía, ya podríamos sospechar de un melanoma. ¿Ok? Básicamente solo son patrones. El estallido de estrella, el patrón paralelo, el homogéneo y el retículo globular. Son patrones que lo van a ver también en dermato. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra dudita? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Ya, perfecto, chicos.